Muy buenas a toda mi gente querida que nos está escuchando por primera vez. Nelson, ¿cómo estás? Bueno, aquí estrenándonos para ver qué sale. Teníamos ganas de revertir un poco nuestra historia juntos, de intentar arrancar un proyecto, Donde nos dejaran hablar, ¿verdad? Donde sí, podamos hablar. donde nos permitieran drenar todos esos años de intentar hacer otra vez un stand-up, Ah, de sí. reunirnos otra vez con el 3x1. Y bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Carlos Millán. Fui profesor de la UDO, Universidad de Oriente Nuclear Administrativo, por 20 años. Y los últimos años los compartí con mi amigo y colega Nelson. Como decían muchos de los estudiantes, el mejor físico de la UDO, Ujú. ¿ok? Sí, está bien. Ok. Y caramba, nosotros estamos frustrados, ¿verdad? Estamos Y aquí bueno, porque... ya, pero, y yo soy Nelson León, Ajá, ya presentamos dale. a Millán, Nelson León, me conocen, soy profesor de la UDO todavía, Resistiendo con valor. resistiendo con valor. Y bueno, una de las cosas que me dijo, vamos a hacer un podcast, es porque la situación en la UDO no está bien, todos lo saben, no me quiero poner a hablar de la UDO acá, Hace 20 años no está bien. Hacía 25, porque hace ya 5 años que me fui. pero ve lo 6. siguiente, 6 años, ya. ve lo Ay, siguiente, ir a la UDO, el ambiente que hay en la UDO es una cuestión que cuando tú llegas, te deprimes con todas las cosas que faltan, que es como cuando a Harry Potter se le pone al frente el dementor que te chupa el alma. ajá. Entonces, yo antes mis clases, yo me gustaba echar un poquito más de broma, relajar los chamos hablando y obviamente ya tú quieres llegar, darle la clase, lo que tienes que dar y ya, pues no quieres perder tiempo, entonces me va cortando ese hablar un poco de paja, de echarle tal vez un cuento a mis estudiantes. Y hay algo que tengo que declarar, es un secreto a voces, de que yo, los chistes que uso en mi clase, yo uso los peores chistes en la clase. Porque es un público cautivo, es decir, ellos tienen que estar ahí y los tienen que escuchar, y algunos tienen que reírse, A a juro. Si juro. no, Rafa. Entonces, no, pero es lo que ellos piensan. Exacto. Entonces es un público, tú no gastas polvo en lanzamuro, tú no le das cerveza o licor a la fea que quiere contigo. Claro, Sería un gasto de recursos. obviamente. Entonces, bueno, es obvio. O sea, aquí no es que voy a traer los mejores chistes o las mejores rutinas o mi mejor humor a este podcast, pero sí va a ser un poquito mejor que el que utilizo dentro del aula. Que nosotros tuvimos una vez, acuérdate el proyecto de 3x1 en monólogo, donde podíamos desahogarnos así, podíamos, Exacto, era una fue. crítica, ¿te acuerdas? Era una crítica a la situación Sí, universitaria 2013, y la gente no tenía por qué escuchar los chistes a juro. no, La ellos, gente iba por su propia... fueron, incluso nos llevaron a Margarita, es decir, gastaron plata para montarnos en un, en un ferry y llevarnos a Margarita y Fuimos a, consiguieron un sitio, fuimos a Cantaura también, fuimos a Cantabria, una experiencia, el teatro de Cantabria, espectacular, espectacular. Yo, increíble. en Lechería no hay un sitio así. Y yo juraba que me iba a dedicar a eso después. Ah, por cierto, Bueno, estamos con nuestro pana Ronnie, un saludo a nuestro sí, Rodney inentrañable amigo fue Ronnie, la tercera pata de esa mesa de tres patas. porque eso era Bueno, 3x1. sí, bueno, no, tenía cuatro. Lo que pasa es que había una pata que Estaba cojeaba, escondida. que era Ruco Cotes. Ajá, pero también nos ayudaba No, Karina. no, no. Él hizo eh, un trabajo eh, muy bueno, pero él era el patiño. Es decir, él tenía que llevarse los coñazos y los golpes porque él tenía que presentarnos a nosotros. sí, mira, otra pata que también teníamos, éramos No, más. vamos a reconocer la labor de Ruco en su momento. Claro, claro, Sí, yo le echaba mucha vaina en ese momento, pero es porque era el patiño en ese momento. sí. Me refería a Karina. Karina, sí, lo que pasa es que uno habla del trabajo en escena, no, el trabajo de Karina Detrás de escena. es un trabajo que fue de aglutinar nuestras rutinas con la parte visual, también ayudarnos con un poco de la logística, entenderse un poco con las personas técnicas de los teatros, porque nos presentamos en par de teatros y necesitamos a alguien que técnicamente trabajara y fue un buen trabajo. Ajá, y Karina, creo que hicimos muy buen equipo. sí, Muy buen el equipo. Éramos equipo, 5 realmente. sí. Bueno, también Jorge Lanián nos acompañó en el Sí, cierre de este y Jorge Lanián
Invitado Fue especial. invitado especial. eh, y Por cierto, todo un saludo a excelente. nuestro Padawan. Exacto. No, Padawan no. No, Nuestro no, no, Obi-Wan, no, nuestro, no, nuestro no. Obi-Wan, que por cierto, si están interesados en hacer su propio podcast, les recomiendo los cursos que él hace 100% online. Así que desde cualquier lugar del mundo donde estén, si tiene conexión a internet y quieren sacar un podcast, se los recomiendo. Él es Claro, mira, a mí nuestro me, Obi-Wan Kenobi. Saludos, claro, no, hermanazo. El el bro, bro. nuestro pana de Jorge Lanián tiene un podcast ahorita. No, Disculpen esa. disculpen esa, no me acuerdo cómo se llama, así que disculpen esa. Yo, cuando me recuerde, yo Dis- se le digo cuál es el nombre. disculpen Así esa. que a nuestra audiencia, disculpen esa que no se la tengo, pues no les tengo el nombre del podcast. Que se Cuando, llama Disculpen esa. se llama disculpen esa. No los vaya a confundir. No vayan a decir que le estamos haciendo, echando para atrás la partida. Bueno, Pero de hecho, ustedes hablan de Jorge Lanián, de que ustedes fueron con ellos en Adulto Joven. Yo fui invitado de Jorge Lanián en su programa, que no, ese sí no me acuerdo cómo se llama, de costa a de Costa a Costa. ahí Yo está. fui al programa que tenía en la emisora de Costa a Costa. No sé cómo se llamaba, ahorita no me recuerdo, pero fui en incógnito, ¿Cómo es eso? porque yo en ese momento hacía caricaturas y yo en ese momento no decía quién era el que hacía las caricaturas. Pudo Pudo ilustrar. Ilustrado, el Lápido, Lápido. él ¿Sabes que la gente creía que era yo? probablemente, Porque como yo fui el primero pues que te claro, empecé no a sabía, difusión, exacto, eras crítico, eras muy crítico en tus caricaturas, eras muy crítico. o sea, ahorita son más live. Entonces me decían, tiene que ser Millán. Yo, no, se Mira, pelaron, no soy yo. y lo más chévere de eso es que básicamente hablamos y Jorge Lanián dice, bueno, está bien, no va a haber fotos, no vamos a hacer streaming y trabajamos ahí. Bien, un vacilón, Vacilón. un vacilón, Mira, como todo lo que hace él. y por la mala leche, Vamos a entrar en ese tema. A la ver, mala leche que qué tuvo este pasa? país, todos No, esos no, bueno, planes no, el país no. Yo me voy a enfocar en la mala leche que ajá, tuvimos nosotros dos. de Si nos estar en vamos a el país, poner a hablar de estar en un país que de la empezaba a mala leche del agonizar. país, no vamos a terminar Es que fue nunca. así, chamo, fue Ve, así. Mira, ve, 2013, cónchale, no, 2013, ajá, 7 presentaciones de stand-up. exacto. A Oye, casa llena. sí, la gente fue, se Y divirtió, sí, les ojo, gustó. Yo dije, este es mi futuro, de hecho, voy a hacer stand-up, voy a ser todo el mundo, como comediante. todas las cosas buenas que hago yo, al final Millán se lleva el crédito porque obviamente es la cara bonita. ¿Ok? Esa es una de las cosas Ay, por las papi. cuales no hacemos web show, Ah, no, porque, ya yo tengo barba, no, con porque, canas, sí, sí. ya estoy abandonado. No, no, yo no estoy abandonado. Yo estando en mi mejor momento no le llego a Millán. Sí, parece que Entonces, te quitaba todas otra cosa, ahorita hay muchos podcasts donde la gente bebe en Ajá. el podcast. Millán, yo sé que tú quieres que hagamos el podcast bebiendo, pero ya yo tengo problemas. A mí se me pega a veces la lengua. Imagínate, me pongo a beber. Imagínate Voy a tú. hacer como el profesor Briseño en el capítulo de Entregrado, que empezó a cambiar la revolución del habla Ajá. y quedó como. Por cierto, tremendo podcast. Tienen que Bueno, verlo. eso es Es más un web web show. show, pues. Eso es más web show. Tremendo web show. ¿Qué diferencia web show? Si tú en verdad necesitas ver las cosas que están pasando, porque tienen cosas graciosas que pasan cuando el formato es más web show. Sí. Sí. Bueno, pero volviendo al tema. Si tienes que ver a Eriquita también. Es decir, También, volviendo al tema, debido a la mala suerte, mala leche que tuvimos, no voy a decir entonces la naturaleza, mala leche si no te da la gana, pero tuvimos muy mala leche y no pudimos continuar haciendo eso. Y todos los proyectos que nosotros teníamos, pues obviamente Sí, se pero frustraron y ahora, pero es que ahora, vamos a enumerarlos. Es decir, después que ajá, nosotros tuvimos esas 3x1 de presentaciones, monólogos en el marco que nos daba la protesta universitaria, que fue una protesta a nivel nacional, una de las últimas más grandes y con mayor difusión que hubo a nivel nacional. Aquí nosotros fuimos bandera. sí, Incluso salió en Globovisión en ese momento. sí, Bueno, la Globovisión de aquel momento, de no aquel la, momento, no la de ahorita. la de la 4, la de la 4,5. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Luego de eso, hicimos un 3x1 vuelve. Sí. Bueno, no lo hicimos, lo diseñamos, lo planificamos y no lo pudimos presentar. Qué va.
no lo pudimos presentar. Eso fue en diciembre que íbamos a salir, el 3x1 vuelve. Y luego, bueno, quedó ese mal trago y dijimos, bueno, vamos a hacer 3x1 enamorado. Que fue en febrero, para Que para el Día de febrero los Enamorados. lo íbamos a hacer el 13 de febrero. Lo que Eso pasa es que fue. nosotros también teníamos mala leche y elegíamos el 13 de febrero. Es decir, que nosotros también Tentando a la tentando diosa de de la la fortuna. superstición y de, La fortuna. entonces, ¿qué pasa? Lanzamos eso, uno de los mejores materiales que habíamos hecho, Sí, se quedó espectacular. ahí frío. Aunque yo Eh, me presenté en un Duende Bar sí, tú porque recuerdo que yo había alquilado un traje, un smoking, yo había alquilado un smoking para presentarme en el monólogo de 3x1 enamorado. Me chao, costó 1000 bolos esa vez, que era una platica, para mí era una claro, platica, pues claro, ya el sueldo de nosotros iba para abajo. Chamo, y claro. me iba a quedar con ese smoking frío. Yo dije, un coño, nada, yo me Chao, presento así sea en la esquina, me paro ahí al lado del mira, evangélico que se pone ahí y yo lo presento. ve lo siguiente. Y me Lo que fui pasa para es que tú Duende siempre Bar. has tenido mejor presupuesto que yo. Tú te compraste un smoking, yo me Se dejé habla huevona. yo me dejé el bigote, y me lo corté a los Raúl Julia Ajá, de los Locos Adams, 2 rayitas bueno, presentar. para presentar. Y No pudimos. el dilema era que yo estaba el día antes de la los 2 días antes de la presentación. ¿Me presento o no presento? Porque era un chiste, fue para tomarme una foto, Ajá. para hacer como el flyer y poner, el título era Soy un maldito romántico, Sí, me acuerdo. y con un bigote sádico. Exacto. Y después yo dije, ¿y si me presento con ese bigote sádico? Es decir, ok, se van a reír de mí y ya eso es un buen punto para arrancar un stand-up. Y Sobre todo después aprovechas la inercia si es que te da cómico. la risa, pero sí, sí me recuerdo de esa parte. Luego del proyecto frustrado de 3x1 Enamorado, nos dieron la oportunidad de presentarnos en Manos al Arte. Manos al arte. Y cayó un palo de Cayó un palo de agua. agua. También hubo una desorganización. Sí, Discúlpenme sí. los amigos que ¿Qué año organizaron fue eso? eso. ¿Qué año fue eso? Mira, eso 14. fue 2000, creo que fue 2014. 14 o 15. 2014 o 2015. Y No me recuerdo si fue 2015 o cuando, 2014. cuando nos íbamos a presentar cayó ese palo de agua y Palo de tuvieron que agua. No, quitar. pero también hubo una desorganización porque entonces ellos podíamos habernos presentado adentro, pero Ajá, bajo entonces, techo. pero bajo techo. Pero Entonces entonces, se llevaron los equipos de sonido. Ese un exacto. desastre Y ahí. nos fueron rodando siempre un poquito más. Sí. Y también yo creo que uno de los mejores materiales que teníamos era para el 3x1 enamorado, Sí. pero el de Manos al Arte tampoco estaba mal, pero era muy temático. Yo creo que incluso eh, se le fue un enfoque, pero lo perdimos. Total, Bueno, total. nos terminamos presentando, Que no nos presentamos más nunca. sí, pero ese día nos presentamos como por desquite, como por ¿En despecho, Duende Bar? en Duende Bar. Ajá. Pero en la presentación en Duende Bar es así como cuando tú vas a salir con una caraja, te preparas para la presentación, para invitar a una caraja al cine, a comer sushi y tal, pim pam, y de repente agarras y la vaina se cae y quedas así vestido y alborotado y de repente pasa una chama y le dice, eso mamita, mira, que nos comemos unos perros y la cara dice que sí, una vaina así pues tan improvisado O que le das lástima. exacto, entonces Le das lástima. me pasó una vez, pero eso no lo voy a contar hoy. Ok. Eh, Sí, se ve que te han tratado mal. Todas tus referencias son con muchachas que bueno. eh, bueno, Para otro podcast. sí, pero No llores, no llores. no, no, Muy temprano. por para favor. llorar. Ok. Vamos a seguir, Sí. vamos a esa avanzar. fue la última vez que tuvimos algún proyecto nosotros. Después, bueno, la situación país hizo que cada quien. No fue el último. A ver. Acuérdense, ¿Qué? la mala leche es una cuestión que es como un pulpo, es una cuestión que tiene ¿Qué mucho. intentamos hacer? Cuando fuimos a hacer la presentación del 3x1 Enamorados, Jorge Alanián nos abrió su espacio en la radio y nos hizo la entrevista. Incluso pudimos hacer unos pedacitos del monólogo, ¿te acuerdas? Cuadramos para hacer 3x1 Él nos en la radio. propone hacer un 3x1 en radio, es decir, Sí. unos micros Unos que micros. se iban a insertar en su programa al oír el tono, Sí. sobre pequeñas rutinas que iban a estar encadenadas, la tuya, la mía, y la de Ron, en el mismo orden que ya teníamos, en la misma estructura que teníamos, pero en radio. Cosa que no estaría mal si pudiéramos hacerla en el podcast al final. Podría ser, Posible.
Rodney, aquí hay una invitación abierta, Exacto. escúchala, este mensaje es contigo. Bien. Pero, y se cayó. ¿Por qué se También, cayó? porque Jorge Porque tenemos se mala fue, leche. Es decir, Jorge Alanian, el se fue bro, para Florida se fue para Florida, y ahí está. se fue para Orlando, Sí, ¿ok? Para casa de Orlando Ordaneta, y lo recibió allá, y se fue para donde Orlando, pues. sí. ¿No es la Venezuela? Donde No. Mickey Mouse. Ah, ok. Fue donde Mickey. Bueno, y allí murieron Sí. todos Pero nuestros la proyectos. espinita quedó clavada, Sí. esa... Creo que entramos en una fase de supervivencia hasta ahora. Sí, nosotros tuvimos como cuando tú tienes un periodo de invernación, como que nos pusimos en un estado latente, así como de bajo consumo de energía, Exacto. pero eso estaba ahí y un día tomándonos unas cervecitas le digo a mi amiga, mira, los podcasts están de moda. Sí. Y me acordé también, cuando tú me dices eso, me acordé también de que yo tenía con Ronnie el programa de terapia Terapia universitaria, universitaria. que era un podcast Exacto. hace más de 5 años, Sí. hace 5 años lo teníamos. Después, Éramos muy adelantados para la época. y después entró en terapia intensiva Somos y quedó por en la misma coma. situación. Y quedó en Sí. coma, y quedó en coma. Lo revivimos, ya tenemos 2 episodios, estamos preparando el tercero. Sí. Y que es otro podcast que se los recomiendo, Terapia Sin Frontera. En Instagram es @terapia reloaded. Publicidad. Mira, por cierto, y nosotros no tenemos Instagram. Claro, tenemos Este podcast, Instagram. que no hemos dicho ni siquiera cómo Pero es se que no llama. hemos dicho cómo se llama porque, por ejemplo, hemos manejado varios nombres. Por ejemplo, nos reiremos de a toque. Ajá, sí, Por ejemplo. sí. ¿Cuál era Yo el pensé otro? Entre Líneas, pero ve lo siguiente. La idea de Entre Líneas es un proyecto muy ambicioso y adelantado a su tiempo. Tenemos que esperar que legalicen la cocaína. Y, por ejemplo, el primer entrevistado podría ser Maradona y hacer un programa Entre Líneas. Ponemos una besa de vidrio, no, creo que no. Va a tener bastante rating, ¿eh? Pero sobre creo todo de las autoridades. vamos a tener que hacer clandestino. Muy atento. O uno que se llama Millán echándose una cannabis al aire. Oye, también. Sería un buen tema, sería un buen tema. Para pasar preso los Ok, próximos 5 o 10 sí. años, sí, sería un buen tema para estar O, preso. ¿qué otro nombre le podríamos poner a este podcast? Por ejemplo, Ya la gente lo sabe porque lo pusiste. Estamos viajando en el tiempo. En este momento que estamos grabando, todavía no hemos hecho claro, publicidad no hemos hecho publicidad, de nada. pero por ejemplo, tú querías, estuvimos hablando, por ejemplo, a mí se me ocurrió podcastinación. Ya había gente, porque era demasiado obvio. Era demasiado obvio. Demasiado bombita. Exacto. Incluso pensamos en influenciados. Sí. Fluencer, nunca influencer. Nunca, exacto. Fluencer, nunca influencer. También. Lo pensamos. Pero mira, le estás dando idea a otra gente. Claro, no, dale. Que nos paguen. Y nos paguen algo, pues. Pero en Petro, ¿no? Bueno, en verdes. Mejor en verde. No, pero exacto, no, pero nosotros no somos así tan capitalistas. Con un par de cervecitas que nos brinden y, pero bien, verde, y no hagan una publicidad exacto. en su podcast, estamos bien, De vamos alto bien. octanaje, de alto octanaje. Sí. Mira, ¿qué otro nombre manejamos? Ay, ni me acuerdo. Yo sé que le pusimos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fue uno de los más fuertes. Después yo te había dicho, vamos a ponernos más millennials. Sí. Y vamos a decir, ¿por qué nada? ¿Por qué nada? Sí. Pero al final me vino a la mente, no sé por qué, porque en verdad nunca he tenido que recurrir a ello. Me vino el nombre de Podcastinor. Ajá. Podcastinor. Exacto. Una mezcla de podcast y tinor. Sí. Para los que no tuvieron tinor. Ajá. Entonces, y bueno, te lo dije y te gustó. Podcastinor, claro Podcastinor. que sí. Con tantos podcasts hablando de sexo y usando licor. Exacto. Y las cosas se salen de control. Bueno tener bueno tener un podcast que te desembarace. Exacto, para el día después. Para el día después. Exactamente. Y así se quedó, vamos a ver. De repente para el segundo lo cambiamos, ¿verdad? No, mentira. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Okay. Pero ahora, ¿por qué nosotros hacemos un podcast? Mira, en verdad
entre buscar miles de razones para hacer esto, yo creo que simplemente está por la única razón de que nos gusta. Nos gusta hablar, chamo. ¿Será por eso que fuimos profesores? Sí, mira, Y nos encanta que la gente nos pare bola, y si no nos pare bola, raspábamos. No, eso no, es. mira, a mí me gusta mucho hablar, ¿En serio? pero de hecho no Oye, siempre ha sido así. Yo ahí ajá. tengo mis momentos en el cual soy retraído, pero por ejemplo, cuando estoy durmiendo, no hablo No, dormido. Y no, hay gente no. que habla dormida, Sí, por ejemplo, sí, que es un avance, sí. Creo que es el único momento en que no te he escuchado hablar. porque no hemos dormido juntos, papi. Todavía no. No, sería feo. Sí, bueno. Estamos casados, ya ha pasado mucho tiempo. Ok, ok. Pero bueno, retomando. Ok, Lo sí, hacemos porque nos este gusta, chamo, nos gusta. Y momento creepy. yo creo que mientras no le hagas daño a la gente, puedes hacer lo que te guste, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Sí, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos sobre nuestros gustos? ¿Por qué no Lo que le nos damos un gusta. poquito el enfoque para darle un poquito de un norte a esto Ajá. que ha ido más desordenado? ¿Vieron? Me pego A sin pesar, necesidad de licor. seguro. Ok, no le voy a nombrar que Nesti, tú tomas lo mismo que tomamos nosotros cuando vamos a hacer terapia. El Mira, Nesti de remolacha. exacto. Ajá. Ve, y adicional, como les digo, no quiero gaguear en el podcast. Es decir, ya No, la no. Nutria tiene un podcast y yo no quiero que digan, bueno, le estás plagiando la idea a Nanutria de hacer un podcast tartamudeando. No Ok. quiero, no quiero Entonces que... en este podcast queríamos hablar sobre todos los temas que nos gustan. O sea, básicamente, y después de como 20 minutos de hablar, vamos a entrar en el tema. Aquí a nosotros vamos a hablar sobre lo que nos gusta. Así que este podcast no es para todo público, ¿ok? No es apto a todo público. Yo creo que este podcast va a ser para la gente que le gusta lo mismo que nos gusta a nosotros. Sí, ¿Ok? de hecho voy a contratar a un policía de los podcasts y Sí, cuando vea que hay alguien que se está conectando, que no debe conectarse porque no tiene los mismos intereses que podemos tener nosotros, exacto. esa persona probablemente le van a tocar la puerta Mira, y desconéctese. los van a desconectar. Probablemente si tenemos que llegar a reducirlo eh, violentamente con las técnicas policiales, se va a tener que hacer. Sí. Pero Ya está bueno, sí, prevenido, ya sí, está es para que prevenido. sepan que no, si no lo puedes escuchar, no lo escuches y ya. Y hablando de las cosas que a nosotros nos gustan, y que siempre pasa cuando nosotros nos reunimos, cuando tú y yo nos reunimos, siempre es hablar de las cosas que nos gustan, entre ellos está el cine, sin llegar a ser Sí, cinéfilo, ¿ok? exacto. Porque hay que Sí, ser porque vamos a humilde, sacar lo obvio. Lo vamos a ser obvio que humildes. somos hombres y lo obvio que nos gusta es comer Ah, bueno, y sexo. ok, ya, podemos descartar Sí, esa, podemos porque descartar. esa está Yo tengo una tácita. anécdota que siempre mi hermana me decía. Ajá. Saludos a mi hermanita, que seguro va a ser la Angélica, primera fan. sí, No porque esté su hermano aquí, sino porque va a estar Millán. y porque El está tengo su que hermano aclarar. también. ¿Ok? Besote, Angélica, que siga tu recuperación para adelante, mi amor. Entonces, ve lo siguiente. Ella tiene una anécdota porque cuando nosotros éramos estudiantes y empezamos a vivir solos sin nuestros padres y cocinábamos, nos tornábamos para ver quién cocinaba, cuando yo estaba comiendo y estaba terminando una de las últimas cucharadas del almuerzo y me quedaba viendo al horizonte, ella me decía, ¿qué estás pensando? ¿Qué tienes? ¿Tienes cara de preocupado? ¿En qué piensas? ¿En qué vamos a cenar? Nah, bueno. El Goldo, Sí, una vez el así. Goldo. Chao, te quedan 3 cucharadas de almuerzo, termínala. Sí, pero Párate, ándale agudo, vive. a la gente, a las mujeres que dicen que los hombres son complicados, yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que ellas eligen mal. Mira, No, hay un episodio de Seinfeld ajá, que es el clásico de cuando George descubre Constanza, ajá. Constanza. Eh, Que hay algo mejor que comer, no, él está que teniendo comer, sexo, él está ajá, teniendo sexo. Y la novia pone entre medio, no, para picar. un incienso de canela. Y el olor a canela Le le da hambre. recuerda comida y disfruta el sexo y dice, le hace el clic. Eso dice, y si comemos Comemos, mientras hacemos el sexo, no sería mejor. Y llega a ese punto y descubre una máxima que es comer y sexo al mismo tiempo. o Que sea, si logras que no te dé una embolia, trata de buscar algo más. Si no te vas a lanzar una paella, coño, unas ¿ok? chicharrones con queso. Exacto, un pasticho. Pero él logra eso y se Comer, le sale las manos cuando le dice a la novia, ¿y qué tal si adicional prendemos la televisión? Él quería poner todos los gustos, comer, sexo
y mirar televisión. Es como amar, rezar Ajá, y, orar, no, amar, orar orar. y no sé qué La más, película del libro es, que ok, hace llorar a las mujeres. que hace llorar a las mujeres, pero es un visionario, un gurú. Sí. Comer, sexo y Sé como, sexo. ¿qué te gusta más que comer y sexo? Comer con sexo. O sexo Exacto. con comiendo. El ¿Verdad? gurú Bueno, George pero Constanza. vamos a apartar por un Ok, momento, vamos a por apartar un eso. momento de eso Y caemos en mirar televisión. porque yo creo, exacto, yo creo que eso podemos dejar para otro podcast, ¿verdad? Sí, Hablar específicamente de esos dos, pero ahora exacto. vamos a hablar de lo que, digamos, de lo que podemos disfrutar en compañías múltiples que no sea una orgía, o Exacto. que no sea una cena, una comilona, una cosa así, ¿verdad? No, una noticia nueva. Alemania, una orgía de 300 personas, los bomberos tuvieron que ir En a serio. rescatar porque desmayado. ¿Ah? No, yo me imagino, No, el alemán es pobrecitos. muy frío. El alemán es muy frío. Es un tipo aburrido, tal. A ti incluso no te gustó No, dar. es que hay que tener cuidado con los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Yo les digo, desde la Primera Guerra Sí, sí, Mundial, pero se perdón. están redimiendo Sí. porque de lo que pasó, que no lo vamos a hablar, Oye, saludo. a esa demostración de amor de 350 personas, ¿ah? Así es, así es. Y adicional, ¿tú te imaginas? Esas tipas así, se les desmayó el tipo y de repente llegan los bomberos con una manguera, esa tipa, llegó el refuerzo. Con las fantasías que tienen las mujeres con los bomberos, cuando vieron esos bomberos alemanes llegando, dijeron, ustedes vinieron a apagar, a rescatarnos o a encender más la llama. Oye, tienes que pasarme ese Twitter, Tenía que esa buscarlo, noticia. esa noticia. Pásame, pues yo no lo he visto. ¿Ok? Pero sí, eh, hablando de las cosas que nos gustan, vamos a empezar cuando éramos chamos. Yo era fan de la televisión. A mí me daban de comer, o sea, sí, el desayuno, la Ujú, broma, viendo Marino y la Patrulla Oceánica claro, y todas esas comiquitas que ahorita son retro, ¿no? Son claro. muy retro, pero la televisión era lo que mandaba en esa época, me acuerdo Sí, yo. incluso era el centro familiar, pues prácticamente la televisión en esa época. Sí. Tú te tenías que calar, incluso para Eh, poder ver eh, una comiquita, tenías que probablemente calarte la televisión de adulto para ver, porque era televisión abierta. Era la niñera. Habían Exacto, tres canales. exacto. Era Venevisión, Radio Caracas y Venezolana de Televisión. Y Listo. eso es todo. Y uno como chamo estaba expuesto a las novelas, Expuesta a la novela, completamente. que creo que destruyeron este país. ¿Ok? Para mí. Las novelas destruyeron este país. Había novelas en la mañana, en el mediodía, en la noche. Y uno como chamo, para esperar las comiquitas, tenía que calárselas también. Exacto, yo te voy a decir algo como lector que soy. Las telenovelas, lo que pasa es que nosotros hablamos de las novelas cuando en verdad eran las telenovelas, ¿ok? Las novelas, hay muchas buenas novelas edificantes, pero sí, las telenovelas Era fueron una parte mierda. de... Sí, sí. Era una Aunque mierda. habían una, dos, Hubo sus tres, habían excepciones, sus excepciones pero que eran, tenían buena en general, producción, era una buena... mierda en la mañana, mierda al mediodía, mierda en la noche, y todo el mundo le encantaba esa mierda. Yo esperaba era el zorro, el llanero solitario al mediodía. Y bueno, la gente que tenga más de 40 años se podrá acordar de Bueno, eso. ¿Qué edad yo tienes tú? veía Punky Brewster y La Pequeña Ajá, Maravilla porque en mi ajá. época yo era chamo, adolescente. No, era un niño, prácticamente. Y eran prácticamente las series juveniles, pues. No había Sí. series juveniles. Punky Brewster y La Pequeña Maravilla era... ¿Sabes lo que me gustaba a mí? A las 8 de la noche en Venezolana de Televisión pasaba un programa que se llama Petróleo en Gotas. Y eran documentales científicos Ujú. sobre la exploración espacial y todo eso. Lo malo era que tenían 5 años de atraso. Entonces, yo veía lo último de hacía 5 años. Bueno. Imagínate. Entonces, yo esperaba los domingos a las 8 de la noche para ver eso y comentarlo con mi alto pana Pedro, que era otro extraterrestre como yo, que nos gustaba la ciencia, la tecnología y todo eso. Y eso era lo único que teníamos a la disposición. Imagínate tú, así sería mi espíritu científico, que con eso, y con algún otro programa que hacía algún experimentico para niños o algo así, Claro, eso eso me lo despertó la había... cuestión. Pero yo más que todo disfrutaba las comiquitas. Me encantan las comiquitas, me gustan tanto que hoy día soy fanático de animaciones, ¿ok? Ok. Y creo que la excusa perfecta fue tener tres chamitos Ok. y a medida que ellos crecieron yo me calé las comiquitas de su época y pude ver que había unas muy buenas y unas mierdas. Ve lo siguiente, cuando era niño, yo también veía muchas comiquitas. De hecho,
había una gran carga de violencia, porque era Tom y Jerry entrándose a golpes, Bueno, picándose a coyotes, pedazos, eh, sí, cocinándose, quemándose. pero era Tipo Timmy de, el de, Ren y Stimpy. no, carajo, eso es más para acá. No, eso es más para acá, por eso. No vale, en Los Simpsons, ¿cómo se llama? Bueno, eso es básicamente una parodia. Una parodia de Tom y Jerry. Sí, de hecho, cuando yo veo por primera vez Los Simpsons, para mí eso fue Por cierto, ¡puf! tienen 30 años. Sí, 30 años. yo cuando la vi tenía Estoy viejo. como 9 años, 9, 10 años, y yo ya entiendo a mi papá porque Isaac es más o menos parecido. Papá, vi esto y no sé qué, y le contaba y le contaba y le recontaba y le decía y le volvía a contar y le volvía a contar. Para mí me impresionó el humor, porque lo más parecido a Los Simpsons, antes de Los Simpsons, aunque digan lo contrario, era los Picapiedras. No. Era, en su momento fue. De hecho, está Sí, documentado, pero era lo más parecido, es decir, no había otra cosa. Sí, era más dramático, Sí, era pero más drama que otra cosa, güey. era Un drama como, gracioso. era como un sitcom, Sí. era el sitcom de las comiquitas. Sí. Era el sitcom de la comiquita y obviamente lo que pasa es que nosotros ya Si vimos supiera- los Picapiedras grabados y regrabados Si y supiera que los Picapiedras para mí fue un golpe a sentido crítico, o sea, pues ellos celebraban Navidad y eran claro, prehistóricos. O claro. sea, y a mí esa vaina me hacía chispa en la cabeza. Sí, pero lo que Y pasa es los que en tu Picapiedras momento, de los años pero eso es lo que 50, se ¿no? llama sarcasmo o ironía. Eso eran las pequeñas goticas. Es decir, si tú crees que el guionista va a decir, ok, no lo sabemos, sí lo sabemos. Para mí que lo hacía era porque era popular y ya. O sea, Claro, eso no estaban claro. pensando en ese momento nada del otro mundo. Pero, bueno, chamo, pero vamos a dejarle algo a Bueno, Hanna-Barbera. Yo veía Perdidos en el Espacio, veía El Los Zorro, mechas, es decir, Mazinger Z, y Apollo, sí, todo eso. Capitán Futuro. Yo también sigo mucho todavía las comiquitas, bueno, tengo chamo. Bueno, el que soy tiene chamo, ¿sabe qué? soy fanático también de las Igual. comiquitas. Chamo, ahorita que A me ver, digas yo así, te digo, yo por los hijos míos descubrí Padrinos Mágicos. La primera Ujú. temporada es espectacular, me encantó. Ujú. Y ahora el último que me gusta es El Mundo de Gumball. También Dios lo mío, veo, tan- no soy fanático yo de las sí, yo sí, yo comiquitas, sí, yo no sí. soy fanático de las comiquitas. Y le voy a recomendar, ya va Nelson, discúlpame, en Netflix, Ujú. ¿ok? La serie Amor, Robot y Muerte, Amor, Muerte y Robots. No. ¿Cómo es? Ay, Sí, se me olvidó. Ok, la pastilla para Millán Sí, de la la... pastillita. Sex, Robot and Death, Sex and Robots. Ok, Véanlo, es una antología exacto. de cuentos cortos llevados a diferentes tipos de animaciones. Ya están sacando la segunda Exacto. parte debido al éxito que fue. Hay unos relatos Por ahí favor, buenísimos. clarísimo, dijo Netflix. No vayan a Netflix. poner en el buscador sexo, muerte y robot en YouPorn o en Pornhub o en otra vaina, porque no quiero imaginarme lo que se van a conseguir. Yo sí me lo imagino. Entonces, por favor, Netflix. ¿Ok? Sí, Bien, sí. sigamos. Por ejemplo, no, hablando de Netflix y comiquita, yo sí sigo con esa con esa semillita que me sembró los Simpsons, Rick and Morty. Rick and Morty. Rick and Morty. ¿Sabes qué? Mira, yo era el cuñado malo cuando yo estaba con mi esposa, estábamos chavos, y mis cuñaditos tenían en ese momento, ya son unos tipos ya grandísimos, pero tenían 12, 13 años. Yo los ponía, venga a ver South Park, venga a ver South Park conmigo aquí en la computadora. Y los bichos salían corriendo, mamá. Dicen grosería. Pero, ¿Sabes que yo con mis hijos también? Yo ponía a la pequeñita mía, se ponía a ver South Park conmigo. Y abría los ojos así cada vez que decía grosería y yo me meaba de la risa. Y ella ahorita lo recuerda con mucho cariño. que yo noté en esos primeros South Park. Sí, soy mal padre. Ah, bueno. No importa, ya crecieron. Y me la llevo muy bien con ellos. Ve lo siguiente. Una de las cosas que a mí, cuando yo vi South Park, claro, ya los Simpsons me fue preparando el camino, aunque digan, no, pero los Simpsons son light, sí, pero cuando salieron, destaparon algo ese género, digamos. No, ya ese género estaba, pero era... ¿Cuál? No, había cosas de No, adultos. no. Claro, lo que pasa es que... Eso abrió abrió. Padre de Familia, Claro, American Dad, claro, y todo claro. esas. Pero South Park siempre me ha parecido que los tipos tienen... Es como el chamo inteligente que tiene una buena idea, que tiene un buen razonamiento, pero que la gente no lo trata o no lo ve porque es muy grosero. Es decir, la grosería
es lo de menos. Exacto, La estoy de grosería, la acuerdo. grosería es, A mí lo que me gusta es fue la... como el pavo real cuando habla, Sí, es como un distractor para en verdad las cosas buenas que dice. sí. A mí me gustaba era porque planteaba o ponía en la palestra temas que nadie quería hablar. De religión, de divorcio, Política, de abuso sí. sexual, y tú piensas que lo estaba analizando, No, hace unas críticas pero en verdad excelentes, es una crítica, muy pero es una buenas. crítica que como está acompañada de maldito, tal, coño tu Por madre, cierto, tal, puedes decir grosería, esto es podcast. En serio, puedes ya he decir. dicho grosería. Ah, ok. Es que Pero, te veo que te contiene. me contuve. Sí. No, lo que pasa es que yo no tengo el espíritu de Carmen como para sacar Lo que ese. ¿sabes qué nos pasa? Que somos profesores y el profesor tiene que cuidar un poco lo que dice en clase, entonces le queda a uno Exacto. la mala Sí, costumbre, sí. puede ser. A uno le queda esa mala costumbre de no sacar lo que el doctor Jekyll que uno lleva. Pero el Mira, Mr. Hyde, el Mr. Hyde. El doctor Jekyll somos nosotros, el Mr. eh, Hyde. Millán está así. No puedo sacar el doctor Jekyll. Es decir, Pues yo soy Mr. soy Hyde, un monstruo. soy un monstruo. Pongo a mi hija Pone a a mi ver hija a South ver Park South cuando tenía Park. 6 años, pero me cuesta sacar 6 años, al no, doctor. ya tenía 10, ya tenía 10 añitos. No tan chiquito, tampoco soy tan malo. Yo ¿Vale? la maestra de ¿Sabes? kinder Mira, se reclamó te voy a decir, porque lo mandé con una loncherita de South Park tú sabes, en tercer nivel. aquí entre nosotros, ¿sabes por qué lo hacía? Porque después lo iba a ver con los amiguitos. Porque Mm, yo sabía que afuera le iban a enseñar esas cosas. Entonces yo prefería estar a su lado y poderle decir, tú preferías que ella fuera la amiguita que le enseñara a los otros amiguitos. no creo que lo tomara así porque yo le explicaba ciertas cosas. O sea, le decía por qué era más para, le explicaba que era algo para adultos y tal, que no dejaba de ser gracioso, Exacto. pero es algo para adultos. Pues. Entonces Exacto. se creó una cuestión de complicidad. Mira, ven, lo puedes ver un poquito y ya. Este es Millán sacando el doctor Hyde. El señor Hyde, señor Mr. Hyde, Mr. el- Hyde. Sí, porque el doctor Jekyll era profesor. el- ¿Ves? ya nos enredamos. Y bueno, y de ahí salté al cine, ¿sabes? Y del cine, aunque no lo creas, salté a la música, porque ve, cuando yo tenía 12 años fui a ver Flash Gordon y la música la hacía Queen, ¿ves? Y a partir de allí me gustó cierto tipo de rock. Entonces, ya ahí me encantaba la historia, me empezó a gustar la ciencia ficción, me gustaba la fantasía, el cine de fantasía y ficción me encanta. Yo soy de los que te vi La Guerra de la Galaxia, Star Trek, cuanta porquería salía de fantasía y esa cosa, yo lo veía. ¿Viste? Obviamente, Hay una película, no sé obviamente si es Laberinto que sale de David Bowie, ¿no? sí, sí, el laberinto, Que con sale de David Muppets, Bowie. con el mismo que hacía los David Bowie, Muppets. que si te conectas con Flash Gordon, David Bowie es una de las canciones que primero empezamos a conocer a David Bowie, los que no eran rockeros, obviamente, Ujú. o conocieron también por Under Pressure, el que hace de Under Pressure Ajá, con Queen. con Queen. Exacto. Y ahí me empecé a pegar más hacia el cine y la música, siempre era música, por ejemplo, el rock sinfónico me fascinó. A partir de ahí me Exacto. fascinó. Y descubrí toda esa broma, ¿ves? Pero me gustó, como te dije, me gustaron películas que después de grande volví a ver. Por ejemplo, Ujú, Sueños Eléctricos, ujú, Weird Science, había una que ujú. era así. Y otro que ahorita lo vi hace poco y dije, Dios mío, a mí me gustaba esa mierda. Las Conde Aventuras. No, yo nunca vi eso, no me gustaba. A mí Disney no me gustó mucho, No, ¿sabes? las Conde Aventuras, es decir, ¿Cuál es esa? los unitarios que hizo el Conde del Guácharo en No, televisión. de verdad nunca lo vi, chico. No, El Conde del Guácharo haciendo de Robocop. Seguro nunca. te gustaba porque te gustaba la ciencia Bueno, ficción. quizá, pero no lo he visto, de verdad que no lo he visto. Pero sí me gustaba mucho eso, el cine. Y bueno, todos los de los Avengers, todos los Exacto. de la Marvel, obviamente. Ah, por cierto, cuando yo viví en España, estaba yo en segundo grado, a ver, como 8 años, allá hay mucha cultura del tebeo. El tebeo era la comiquita Ujú, escrita, ¿no? exacto. ¿Cómo se llama? La El historieta, cómic, el el cómic, cómic, el el cómic, cómic. exactamente. Y ahí fue que yo descubrí la Marvel. Porque yo me leí las de Hulk, las de los Cuatro Fantásticos, la del Hombre Araña, la de todo Mira eso. lo siguiente, yo no tuve tanta cultura de cómic Yo sí. porque en su momento aquí no había tanta No, cultura de aquí eso, no. sobre todo porque no había el curador, el compilador que tal vez te dijera, bueno, voy a importarlo Bueno, y lo sí, voy a traer y lo voy a traer consecuencias, es decir, lo traía muy sí. No, desordenado. cuando yo llegué aquí, que empecé a buscar cómics,
me encontré con que en el kiosco vendían, pero venían muy irregularmente. Eran semanales que venían, eran Exacto. muy regular, eran muy delgaditos. Ujú. Y venía, al principio venía, creo que venía de México o algo así, o sea, tenía, y después Es- cambiaron, después cambiaron y cambiaron los tipos de dibujo y no me gustaron y le perdí de Sí, verdad. no, Yo no, tengo una colección de inmensa hecho, de comiquitas viejas y en mi casa. los que nos criamos con televisión abierta tuvimos más tendencia a DC Comics Sí, con el Salón de Batman, la Justicia, yo ¿cómo se coleccionaba era Batman llamaba? y Superman. Exacto, Batman, Superman y obviamente todos los que supieran en la Liga de la Justicia. Ajá. Era más esa tendencia. Por cierto, Y adicional, el DC Comics siempre estuvo más enfocado hacia las series sí. en su momento, que Batman tuvo serie en los 70, aunque era una caricatura del personaje, pero sí tuvo su gancho. ¿Tú sabes qué pasaba El- con los cómics aquí en Venezuela? Que pasaba lo mismo que en la serie de televisión. Te pasaban un capítulo y después la continuación no no estaban había en secuencia, secuencia. no había secuencia. Los cómics, yo los coleccionaba y lograba conseguir y empatar. A veces eran hasta 3 cómics, ¿ok? Claro. Y después los empasté. Empasté Mm, todos los cómics que continuaban, siempre eran de 3. Eran 3, e hice una colección, ¿sabes? ujú. Obviamente que no podíamos grabar en esa época. El Betamax y el VHS llegaron un poco tarde, ya Exacto, cuando yo estaba ya más allá del liceo. Y entonces fue que tuve acceso a las películas en la casa. exacto. Me acuerdo que Y los una, blockbusters, en sí, la época de los mira, la blockbusters. primera que yo vi así en la casa que llevó mi papá fue E.T. Y no se veía un coño porque era una película pirata de mierda que no se veía ni el monstruo, Chao, ni el muñeco, ni esa nada. época que hubiera piratería era mucho más complicado Pero el lo tema de grabación había, pero lo había. y lo había. Pero Pero vamos a eso es, enfocarnos, vamos a poner un poquito de orden. Vamos a hablar de los gustos en serie, ajá, ¿ok? Obviamente, ya esto fue prácticamente historias de las series, sí. porque estamos hablando de televisión Vamos a abierta. brincar a la época Sí, actual. vamos a la época actual donde la televisión abierta ya prácticamente está Queda, opacada sí. y que de hecho la televisión por cable es nuestra televisión abierta y los canales premium Ujú. y el streaming es el otro nivel. Lo que era el cine. Exacto. E incluso la narrativa que se está trabajando en Netflix, en HBO. HBO, que son Por cierto, premium, ahora viene Disney Disney, Plus, ¿no? Disney Play, creo, Disney Disney Plus, Play, no, no Disney sé, no me Play acuerdo. Plus. Pero viene Pero, ahora en sí, sí, 2020. Disney como monopolio, burro de ratones, ellos Ujú. acapararon todo. Pero también hay otras plataformas como Prime, que es de Amazon, Amazon, hay otras plataformas y cada una yo creo que cada una se va a ir sí, especializando su propia y producción. buscando como una línea para ir segmentando cada uno su público. Y está bien, porque para gustos hay colores y ahora para gustos hay series y plataformas donde ver series. Y Exacto. bueno, el cine también en todas sus vertientes, como el cine comercial. Tú que tocaste el tema de Marvel, a mí yo te pasé esa noticia porque me parece que es algo que Scorsese, Martin Scorsese, Martin, sí. Hizo eh, una crítica a las hizo, películas. yo creo que él dijo algo que todos sabemos, pero nadie quiso decir porque ahí hay plata, ¿ok? Que es que hay películas que están las películas de autor Ujú. y están las películas de superhéroes, Enlatado. enlatados, es decir, eh, y él habla en ese sentido la parte del- de que las películas de Marvel para él no son cine, pero no es, Ujú. y la gente le cayó encima, pero él después hace un artículo y habla sobre eso con un poquito más de detalle y Ujú. explica qué es lo que él quería decir. Pero, No, y fíjate que en el artículo, que yo lo leí, tú me lo pasaste, él habla desde el punto de vista personal, claro, para mi gusto. es decir, para lo que yo traigo como referencia cultural de lo que me crié. Y es algo importante también tomar en cuenta algo que él dice muy claramente, que es que para él las películas de Marvel son como un parque temático, Ajá. ¿ok? Te va a divertir y Donde te punto. vas a divertir, pero que no es el cine que Que, él te- que, conoció y amó, el que, cine que él conoció y amó. Es decir, que tiene que ver con una relación emocional. Para él, no que no es cine,
lo podemos comparar como que tú digas, bueno, no, lo que pasa es que es como que sea una comida rápida, algo más hecho en serie, Ujú. más hecho bien producido, pero que no tiene esa esencia del cine de autor. Claro, y lo que me gusta es que habla desde su punto de vista, Claro, para mí. pero adicional es una referencia, es decir, Claro, es un tipo que ha estado nominado al Oscar, que ha hecho películas que son clásico, clásicos clásico. y otras de culto. Sí, Entonces, y otro error es que el señor estaba tranquilo. Él no había opinado sobre Marvel. lo obligaron a opinar. Entonces, ahorita hay una cultura de que si tal persona es una eminencia en tal área, entonces tú quieres que opines sobre lo que a ti te gusta. Entonces, alguien que tal vez es fanático de Marvel, como periodista, porque hay periodistas que Sí. también cubren un nicho de mercado. Entonces, ese viejito estaba tranquilo y entonces los periodistas, porque él dice que no es la primera vez que Le le insiste. aborden Ujú. a opinar sobre un tema que él no quería opinar. Él se había reservado su opinión sobre eso. O sea, siempre, ¿y qué opinas de las películas de Marvel? ¿Y qué opinas de las películas de Marvel? Bueno, si tú estás tranquilo, es decir, es como que tú agarres a un tipo de la música tal, y le empiezas a preguntar, ¿qué opinas tú De Bad Bunny. de Bad Bunny? Por ejemplo, no lo tengo nada en contra, pero entonces, tal vez una persona, mira, yo no lo he escuchado. Ay, no, ay, sí, no he escuchado Bad Bunny, la eminencia musical, no he escuchado el trap. Entonces, si tú tienes una persona que él por su propia cuenta no ha dado la opinión, y déjame decirte que en esta época el que quiera opinar puede hacerlo, si no lo ha hecho, es decir, Y para eso este podcast también. exacto, pero Para imagínate, sacar lo que tenemos por dentro. exacto, entonces, si el tipo nunca abrió un podcast, tuiteó, puso un comentario en Facebook que estoy saliendo de ver tal película, entonces le insiste, y el tipo Bueno, porque lanza eso, a veces uno quiere saber, cónchale, exacto, tu ídolo, qué opina tu ídolo exacto, de lo que sobre a ti algo te que también te gusta. gusta. Claro, Entonces, es es válido, pero también tienes válido que tener la madurez para aceptar para que aceptar que una es su respuesta. opinión. Y la opinión es como los culos. Todo el mundo tiene uno, ¿me entiendes? Bueno, hay personas que dicen, tengo dos culitos por ahí. Y se lo opera. Bueno, no sé. Ok, por favor, Así es. Conde del Guacharo, tú tienes mucha plata como para que no estés demandando por un chiste tuyo. ¿Ok? No Pero vas a ganar nada. te voy a decir cuál es mi opinión. Mi opinión es que, aunque a mí me guste comer rico en un restaurante de comida de autor, lo que sea, a veces también provoca una hamburguesa, Sí, chamo. A veces hace provoca un falta. perro caliente. A Claro, veces provoca meterte una chuchería, comprarte un claro, chistri, chiquín, o cualquier mariquera. O sea, no siempre vas a comer claro. comida de autor. Y lo mismo, a veces yo, por ejemplo, me acuerdo, salía de la universidad, salía de los exámenes, y yo quería ver algo light, algo Mira, divertido, chamo, algo que no me hiciera pensar, yo quería algo que me hiciera reír, ¿me de entiendes? hecho, O que me hiciera sentir mejor. Y yo veía una de estas películas, por ejemplo, me acuerdo clarito que yo salí de examen y me fui a ver quién engañó a Roger Rabbit. ¿no? ¿Ves? ¿Te acuerdas que era una de las primeras Claro, veces que claro. integraban la película real, o sea, Con, la con, actuación con, real con comiquita? con- Y a mí me voló la mente, o sea, ¿no? me encantó, me fascinó Claro. y no digamos que Pero ve no lo era una siguiente, película de autor. nosotros y obviamente las personas que puedan estar del otro lado escuchándonos, estamos en una época en la cual tenemos una variedad, porque así como tú dices que el cine de autor puede ser buena comida de un restaurante, donde no solamente es la comida, sino la ambientación Sí. donde tú llegas, el tipo en un piano, en un piano, tal vez no te va estando unos mesoneros tal vez De vez en atendiéndote, cuando está tal, bien. sí, y te puedes comer un perro caliente. Incluso estamos en una época en la cual vas a un restaurante y te pueden servir una hamburguesa en un plato tipo restaurante Ah, bueno. arrechísima. Y te ponen cubierto. Sí, para que te coman hamburguesa con No, cubierto. no, pero te digo, y al cine también, porque nosotros Sí, tenemos autores que te lanzan una película de autor, pero con los parámetros de un cine B12, que fue lo que hizo por primera vez Tarantino. ajá, Tarantino sí. hizo eso. Tarantino unió esa del cine de autor con el cine B12, con el cine que llamaban porquería, Sí. con el cine el discriminado siempre, y ha hecho obras trascendentales que ha hecho que cambie eso. Por ejemplo, una película, no vamos a andar en ella porque sé
que tú no la has visto y no quieres hablar de ese Del tema. Joker todavía no. Joker. No, Pero todavía no. ve lo siguiente. No, pero No una lo he cosa. visto, no lo Pero he visto. no, es un solo comentario. Ajá. El Joker no es una película de superhéroes. Si no la puedes engavetar en lo que es Marvel. Gente que hizo comentarios. Marvel se gastó no sé cuánto, hizo 1000 películas y el Joker lo destronó. No. Son dos cosas, son peras y manzanas. Es decir, el Joker tiene más formato de cine, de autor, Ajá. que de película de superhéroes. Ya. Es decir, Entiendo. tú le cambias el título al Joker y podría ser Días de Furia. Ojo, tampoco estoy de acuerdo con los tipos que salieron en Twitter diciendo tienes que ver esta lista de películas antes de ver el Joker. No, papá, no me mandes a hacer tarea. Sí. De hecho, yo muchas de esas películas ya las he visto y son películas que lo que tienen en común es que yo puedo ver cualquiera de esas películas, identificarlas como una obra de arte, independiente de no haber visto ninguna. Sí. Y cuando veo el Joker también llego a la misma conclusión. Es una película tan buena que pude haber nacido ayer Y disfrutarla. y disfrutarla, o puede haber tenido un golpe en la cabeza y haberse borrado la memoria a largo plazo y no acordarme de las otras películas y disfrutar completamente la película. Sí, Es una película que tiene... yo creo que uno no es monolítico en cuanto al gusto. Por ejemplo, lo que estamos hablando antes de salir aquí, que tú cuando veías porno te gustaban las enanas asiáticas. ¿Te No, acuerdas que tú no, siempre ves eso, pero de vez en cuando te ves bien? ¿No es así que me no, explico? no, ¿Seguro? no. Me puedo asustar incluso. Ve, entonces, por ejemplo, y mucha gente con Joaquín Phoenix van hablándolo con todo el derecho, porque en verdad el tipo hace una excelentísima actuación, memorable completamente, pero hay un punto escondido. Pasa como con el vocalista, que es arrechísimo y todo el mundo se presta atención con el ¿Qué cosa? tal vez no le prestan atención al bajista, ¿vale? Que Ajá. también puede ser un virtuoso, es el director. Hay que tomar en cuenta que el director de Joker es el mismo director de Hangover. Que esas películas para mí no, o sea, aparte de reírte un rato, ya no No, tienen son más nada. películas para Para reírse. para reírse un Y rato. para cagarse la risa y todo, Y y han hecho chévere. la 2 y la 3. Y las 2 y la 3. Yo creo que con la 1 me bastaba. No, pero A igual, mí. igual. No, pero igual. Hay gente que le gusta, güey. Y no se lo critico. Después viene otro domingo, Sí. y necesitas algo para ver. Sí, no se lo Pero critico. el salto que podemos ver de Hanover. Hangover a una película Como el Joker. que básicamente es una película de autor, porque el tipo la dirige, la produce y la escribió, es un salto. Es un salto porque te pones a ver, Joaquin Phoenix ya había tenido actuaciones memorables con Her, Ajá. por ejemplo. Entonces, el Sí. salto a mí me parece grande en el director también. Sí. Y los gustos también cambian con el tiempo. Exactamente. Por ejemplo, a mí cuando era chamo no me gustaba la miel, ahora me fascina. He descubierto gustos, cosas que, por ejemplo, no me gustaba comer cuando chamo, ahora me gusta. Y al revés, cosas que de chamo me gustaba y de grande no. Por ejemplo, el dilema este del gusto del azúcar con caraota, hay que tocarlo. Ah, pero eso ya estamos hablando de gustos raros, gustos No, extraños. pero no es tan raro ese. ¿Te gusta sea, la es caraota con azúcar o la caraota sin azúcar? Para mí es raro a la gente que no le echa azúcar ni mayonesa a las caraotas. Para mí esas son Ok. la gente rara. Ok. Yo sería una persona muy rara. Yo sería el bisexual de las caraotas con azúcar. Porque tú me puedes servir unas caraotas sin azúcar y si las caraotas están bien sazonadas, yo me las como y me parece que están Es que geniales. está bien sazonada cuando le echas azúcar. Entonces, y viene una persona y tal, y me dice, hay azúcar, y yo veo que le está echando azúcar y yo también le echo azúcar y me las disfruto igual. Entonces, yo soy un caso extraño, yo me las como con azúcar, sin azúcar, y en este país que a veces no hay azúcar, entonces soy así como que, bueno. No, yo soy más del team de gusto raro, porque a mí me encanta ¿Cuáles son tus gustos extraños? A ver, en la comida, caraota con azúcar y mayonesa. Ok. Si le falta algo de eso, no es caraota. Exacto. Soy del team de Sí, lo no, que le sería gusta. raro que Mira, a mí te faltara la carota y comieras la mayonesa con azúcar sola. También sabe bien, ¿oíste? Ok, Yo soy mayonesa lo que sea, todo. Okay. Hasta la mujer le echo mayonesa. Me encanta toda vaina con mayonesa. Lubricación. Me gusta. A ver, echarle cambur a la sopa. Cambur a la sopa. Sí, cambur Ve lo maduro siguiente, a la sopa. Es extraño porque es una fruta en un salado. Pero eso es muy cumanés, ¿sabes? Bueno, yo lo aprendí de mi papá. Sí, me han dicho que eso es algo más echarle, pero echarle cambur a la sopa, a mí me parece extraño.
Pero ve lo siguiente, es una fruta, pero a mí siempre me ha dado risa que el aguacate, Hay gente que le echa aguacate y el aguacate es una fruta, pero también. la fruta es como el policía, ¿cómo se llama? Encubierto, Encubierto, encubierto. el policía encubierto que se disfraza de malandro. El aguacate es la fruta que se disfrazó De de verdura. verdura, de aliño, de toda vaina. Y la gente cuando tú le dices que es una fruta, no puede ser. Es como el jefe de los mafiosos que le dice, es policía. No es No. malandro. Le vi que se metió una línea de coca. Acaba de golpear a 3 prostitutas. ¿Cómo va a ser policía? No, le pasa lo mismo al aguacate. Sí. Al aguacate es Ah, una por vaina así cierto, soy de la gente que no le gusta el aguacate. extraño. ¿Sabes por qué? Soy ciego al sabor del aguacate. Yo lo pruebo y no tengo un gusto agradable, ni siquiera tiene un gusto, me sabe a hoja de mata. Ok, hay una parte importante en el aguacate. A mí me gusta el aguacate, pero hay La una parte semilla. importante, ¿no? En el nombre te dicen agua, es decir, y el agua es insabora, es decir, no sabe, pero es la No, a sensación. mí no, hay gente que sí, que le gusta, le sabe, Sí, le a mí gusta bien. también, a mí Yo, también. yo lo Pero yo estoy como, consciente que yo lo esa como, parte de agua es importante. yo lo como, pero no, su sabor no es importante, si Ujú. supiera. Entonces, para mí no. La gente quiere aguacate, no, gracias. Hay gente que te come, mi esposa, arepa con aguacate, nada más. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, yo le rayaría un pelín de queso. Bueno, no sé, pero le gusta, Sí, pues, a mí le también. gusta. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que tú me dices, los gustos extraños. Ajá. Cuando Bueno, estábamos gustos hablando, extraños que no son populares, pues. exacto, que no son populares, o gustos extraños. Y yo no sé, pero yo digo gustos extraños, algo así que sea creepy. Cuando tú me dijiste, ¿cuáles son tus gustos extraños? Y yo me pongo a ver así, a analizar, y yo no me recuerdo Las, tener un ena- gusto las extraño. enanas asiáticas son No, en extrañas. verdad No es extraño para ti. no es que no me gusta. Ah, ¿no te Ve lo gusta? siguiente, no, Si hay alguna enana asiática que no está escuchando, no. no, Perdónala, ve lo siguiente, te apreciaría como persona, te respetaría, pero no te vería en porno. pero exacto, no te buscaría, probablemente te podría ¿Sabes? ver ¿Sabes accidentalmente que he metido en pedo a Nelson por decirle que él tuvo una relación en Ecuador con una peruana? a hacer a Rodney. A Ronnie. ¿Quién Yo ni dirá? siquiera estaba en ¿Quién dirá Ecuador. Nelson? Ajá. Ese le da. El podcast Podcastinor, el primer podcast donde se, lo- nos emborrachamos sin licor. Ajá. Se nos enreda la lengua sin licor y decimos incoherencias sin Sin licor. licor. O sea, ¿Ok? imagínate. Así high estamos nosotros en la vida. Vean lo Sí. siguiente. Entonces, cuando tú me dijiste, y yo hay una cuestión particular con lo que llamamos gustos extraños. Los gustos extraños son extraños cuando lo compartes y la gente, y empiezas a ver estadísticamente que en una gran mayoría te empieza a ver raro. Es decir, Ah, claro. los gustos son extraños cuando, a menos que sean tan extraños que, por ejemplo, yo pues sí podría tener un gusto extraño. Por ejemplo, a mí me gusta el whisky Ajá. con hielo en la roca. Ajá. No parece extraño, pero el hielo me gusta. Caliente. No, Ah. el hielo, yo tomo lágrimas de estudiantes Ajá. de reparación. A veces tengo que tardar hasta 2 o 3 semestres para lograr llenar Una una cubita, gaverita, una para cubita. llenar una gaverita completa. Oye, pero te gusta el whisky salado. Entonces, sí, pero hay un morbo ahí. Entonces, eso podría ser un gusto extraño, tomar whisky Sí. con Cubitos de con lágrimas cubitos. de Pero, estudiantes raspados. y ojo, no soy el único. El Paulo Coelho, y esto es Ajá. verdad, Ajá. Paulo Coelho toma whisky con los hielos, lo hace con agua bendita, que él va a buscar a una iglesia, un monasterio que queda cerca de su casa. ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿sabes? Porque él es espiritual. Ay, el carajo. Sí, él se toma un Es una vida whiskycito. espirituosa. Entonces, yo cuando dije eso, si yo tengo una fuente de lágrimas de estudiantes, ¿por qué no hacer lo mismo que Pablo Coelho? Y lo podrías embotellar y vender. No, porque es que no me da lo suficiente como para No, para tu industrializarlo. propia Ya con mi demanda. propio consumo, Con tu propia demanda. ya con mi propio consumo. Está bien. ¿qué? Mira, y te has dado cuenta que cuando la gente describe en sus biografías de sus redes sociales, siempre lo que ponen son sus gustos. Claro, los gustos te definen, los gustos te dan como un A marco. veces dicen, mira, cinéfilo, no sé qué broma, no sé qué cosas. Ujú. Hablan sobre los gustos. Porque Exacto, de alguna manera conocer los gustos de las personas es como Ujú. conocer a las personas, ¿no? exacto. Y esa es la razón de este podcast, abrirnos a hablar sobre nuestros gustos, los que nos definieron como Exacto. personas, ¿no?
pasa es que no da tiempo, obviamente, a hablar de todo eso. Yo en ese punto, a veces los gustos me fragmentan, ¿sabes? Yo tengo como 3 cuentas de Instagram, Ajá, la mía personal, sí, la mía pintando franelas sí, y haciendo ilustraciones y una mía de lectura. sí. Entonces, yo termino, cuando algo me gusta, termino abriendo una cuenta de Instagram solo para ese gusto. Bueno, es porque Eh, tiene un abanico de gustos muy entonces, amplio. Es como a veces me definen y otras veces me fragmentan. imagínate tú decir que le gusta a Leonardo da Vinci. Por ejemplo. Tú ves que el tipo hizo mucho de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, de Exacto. otra cosa, y era un abanico, no te definía. Ahorita la gente que se quiere definir con algo muy cerrado, yo me acuerdo que me decía, mira, me decía una profesora de la UDO, porque yo practicaba cuánta deporte había. Ujú. Entonces me decía, bueno, y tú nunca vas a ser bueno en una sola cosa. Yo decía, no, yo sí soy bueno en algo, en disfrutar de todo un poco. Bueno, O sea, porque me y decía que y nunca, tu vida y tu pasado y lo que es, lo que hablan de ti, muchas de las mujeres que he conocido que han estado contigo, es que me han dicho pero que has ya sido va, bueno en muchas cosas. ya va, Ha que has sido, estado conmigo sí, sí, por eso, de pana. yo tengo el historial tuyo. Yo he hablado con algunas amigas tuyas y me han dicho, no, me da, la conclusión es que tú has sido bueno en muchas cosas. Yo no creo que he sido bueno, yo creo que he sido, he explorado muchas cosas distintas. Has Y explorado muchas cosas. sí, Ok, sí, 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 yo ok. he explorado muchas cosas. He explorado inclusive mis propios valores, ¿sabes? Yo creo que soy una de las pocas personas que yo estoy en contra de la gente que dice, ¿cómo se llama? Los valores, defiende tus valores y cuestión. Yo creo que yo siempre pongo los valores míos en revisión. Siempre, desde pequeño creo que he puesto los valores míos en revisión y eso te permite como adaptarte, como evolucionar, no estás aferrado a una sola cosa, te permite autocriticarte, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? ¿Es posible cambiar? No, los Y gustos. eso está en los gustos también, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay gente que se encasilla, no, a mí me gusta esto y nada más, y no es capaz de probar otros Sí, sabores, eso no es, pasa no es también. capaz, y eso ha sido una guerra con mis Ve lo hijos. siguiente, imagínate cómo cambian los gustos. Otra noticia importante en el cine que escuché es que Stephen King, escritor del género de terror, fue una manera de encasillarlo, porque es lo más Ujú. que ha hecho, pero también ha trabajado con el Suspenso, suspenso. sí. Un gran escritor, prolífico, es decir, es un tipo que ha escrito mucho. eh, no soy el gran fanático de Stephen King, Ujú, a pesar de que me gusta mucho leer, pero sí he leído par de sus libros y me han gustado. ujú. No es mi escritor favorito, pero por ejemplo, él hizo The Shining, escribió el libro, Ajá, El Resplandor. El Resplandor. De hecho, cuando la primera traducción que se hizo en español se llamaba Insólito Resplandor, algo así, insólito. Pero el punto es que Stanley Kubrick, poco reciente, él saca el libro al poco tiempo, No, Stephen King. Y Stephen King saca Stephen el King saca el libro, libro y al poco tiempo Kubrick. Kubrick hace la película. Ujú, La película, un boom, una obra de arte, todo el ajá, mundo, aclamada por la crítica. A Stephen King no le gustó. no le gustó. No le Ah. gustó, no está de acuerdo. Por cierto, ahora creo que Allá voy, allá voy. ajá, El tipo no le gustó, tiene más de 30 años. Jack Nicholson. No, 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 no. Ah. Puede ser celo de que Tuvo más éxito que su tuvo más libro. éxito que el libro en su momento, Ajá, aunque el libro también tuvo un gran éxito. sí, Entonces hay ese sí, que, choque. eh, bueno, viene recientemente, él saca la secuela. La secuela tendrá hace 5 años, creo que 5 años que él sacó el no libro sabía. de Doctor Sueño. Es la continuación. El tipo saca el libro, sí, el libro lo enfoca en el niño Ajá, de Shining y saca el libro. ok. Doctor Sueño, el carajo, el chamo era sensible. No, no me cuentes, no me No, no, cuentes. no, no. Yo no he leído el libro ni he visto la película. Ah, ok. Pero la recomienda. Entonces, no, pero Está lo que como estoy Ronnie, así dice Ronnie. comentando, Cuando no sabe una vaina, lo recomienda. sobre la noticia. La noticia es que un nuevo director hace la secuela de, El Resplandor. sí, del Resplandor,
pero obviamente está adaptando el libro que también hace, que es la secuela O sea, otra rechera más para Stephen King. ahí es donde está la sorpresa. La sorpresa es que cuando el tipo hace la adaptación, el tipo dice, ok, yo sé que se me va a meter en un peo. Primero, Stephen King está vivo Ajá, hay que preguntarle. y, y no quiero que me pase como Stanley Kubrick. Y la legión de fanáticos de Stanley Ajá. Kubrick, porque Stanley Kubrick ya murió, Ajá. es una comunidad demasiado arrecha. El tipo inteligentemente toma referencias de la película, de la narrativa de la película, Ajá. La integra. y la integra a la historia Ajá. y la lanza. ¿Quién ve la película y dice cuando sale de la película, posterior de ver la película, analizarla, ver la película de Doctor Sueño me puso en paz El resplandor de con la El película. Resplandor de Kubrick? Ajá. Entendí mucho de las visiones que pone. Esta película redime a El Resplandor para mí. Es decir, Para él. el gusto, es decir, un tipo que tiene una rechera pasmada desde hace tiempo. Y tú sabes lo arrecho que es que tú digas, ok, sí, tengo que reconocer que es una buena película, pero gracias a esta película que reconcilia estas dos visiones. Así es. Y el tipo que no necesita hacer ese comentario, puede haber Claro. dejado esa vaina así. Mira, para ir cerrando ya el tema, porque tenemos más de una hora en esto, quería preguntarte a ti, ¿tú crees que haya algún gusto en particular que te pueda decir si te gusta o no una persona? Hablando de eso, de que la gente pone sus gustos o sea, que pueda llamar de atención a una persona. Mira, yo creo que una de las cosas importantes para mí con respecto a eso es, no me gustan las personas completamente cerradas, como tú lo decías, que solo le gusta una cosa y solamente puede hablar de una cosa y solamente si lo que se salga de ese gusto para él no existe. Ese tipo de personas son las que probablemente no conecto, ¿ok? Ah, ok. No Lo que conecto. son cerrados en sus gustos. Que Pero, afuera de esos pero un gustos no. cerrado ortodoxo nazi, pues, una vaina así, Ok, entiendo. Entiendo. gustinazi, pues. Ya, ya. No, para mí un gusto en la persona que, digamos, me da un indicio sobre su personalidad es el humor. El tipo de Ah, humor que una persona puede tener, para mí me dice mucho de esa persona. ¿Ves? O sea, no es todo, es una parte de un abanico, obviamente, pero yo considero que para estar con personas divertidas, digamos que tenemos que coincidir un poco en el tipo de humor, ¿no? sí, bueno, y cuando hablas de tipo de humor hay muchas diferencias en la forma de relacionarse humorísticamente con alguien el humor tiene muchos matices porque hay personas que manejan un humor negro y tal vez no todo el mundo Sí, les sabe, gusta, sabe que está trabajando con humor. Por ejemplo, pero hay personas que le gustan los juegos de palabra. Ahorita está muy popular en Twitter una profesora, Miliver, Miliber, sí, la conozco. O sea, eh, la conozco su Twitter, pues. exacto, Miliver Mancilla. exacto, Miliber Mancilla, y tiene gente que la odia Sí, y, levanta y, pasiones, y levanta pasiones. Por ejemplo, yo y Millán, que tratamos de llevar el stand-up y siendo profesores universitarios, no tuvimos éxito porque tuvimos gran mala leche con hacer un stand-up. Y vemos que una persona que es profesora universitaria, más joven que nosotros, y está teniendo éxito con el humor, y yo no le tengo rabia, no lo odio, y no le tengo ni siquiera envidia. Yo no entiendo las personas que no lo quieren. Es decir, es fácil, no lo sigas. exacto. Si no te gusta, no lo sigues, Exacto, simplemente. Yo lo sigo exacto, porque me hace reír. Algunas cosas me hacen reír, otras cosas no, exactamente, pero como todo. exacto, Para gusto hay colores. exacto. Bueno, hermano, creo que vamos despidiéndonos. Nos vamos despidiendo y bueno, queda este tema Oye, así como abierto a hablar sobre el humor, vamos a hacer el próximo sobre el humor, ¿sí? los tipos de Tipo humor. de humor, eso me gusta, eso me llama la Exacto. atención. Vamos a seguir hablando sobre lo que nos gusta, en este caso vamos a dejar la comida y el sexo para otro momento y vamos a darle el próximo Bueno, sobre el humor. de- Yo me para imagino mí, que dentro de una hora voy a comer. si tú todavía estás escuchando esto, es que de verdad te agradamos.
O sea, alguien nos debe querer mucho para llegar hasta aquí en la conversación, ¿ok? Y yo les recomiendo la próxima, pues se preparan un roncito, una cosa para que escuchen el podcast junto con nosotros, ¿verdad? Exacto, Que sea como una conversación entre tres. exacto. Y mira, Exacto, no va. vamos a lanzar esto en el estreno, en un chat en vivo también, Ok. ¿ok? Así que, bueno, es muy tarde para decirlo. No, pero. Pero no importa, lo decimos en la publicidad. Exacto. Vaya. Lo que pasa es Claro, que no. esto de viajar en el tiempo me confunde un poco, ¿sabes? Exacto. Me perturba un poco. Pero No bueno, estás pensando en la cuarta dimensión, Martín. no, estoy. Por cierto, Rick y Morty la estrenan este fin de semana, este domingo. Vamos a hablar de Yo humor y vamos a hablar de del- Rick and Morty en el próximo podcast también, porque seguro que sí. es parte del humor que me gusta. Bueno, mi gente, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, en verdad. Exacto. Es una compañía que nos están haciendo. Cualquier comentario, hágalo en nuestras redes sociales, que no sé exactamente cuáles son, porque todavía no hemos, acuérdate, estamos viajando en Arroba el tiempo. Podcastinor, así. @podcastinor, ¿ok? @podcastinor. En En Instagram, Instagram en y Twitter, Twitter. y vamos a abrirlo en Facebook también. Sí, no, Oh, si no queda de otra, porque tú eres feliz en Facebook, pues. no, se mueve. Y si se mueve, estamos ahí. Ok. A mí me gusta que se mueva. Perfecto. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos entonces en el próximo episodio de De Podcastinor. Podcastinor. Me despido, el profesor Carlos Millán. Y Nelson León. Y bueno, hasta el próximo. dale, nos vemos. Chau.